Yo por eso mi cara tengo vuelto a ver. Uy, qué rachado, qué rachado. Hola. Bueno. Listo, muchachos. Hoy vamos a hablar del tercer indicador, que es el indicador de rentabilidad. De estos vamos a calcular 5, ya tenemos 3. No, es que yo tampoco compras. Es que no tendría. A menos que lo hagan en el mercado. Por ejemplo, y lo mismo con las compras porque lo que pasa es que mira que las compras de la mercancía del día pues la variación y afectada. Acá el supuesto que están considerando es que todas las compras son todos los gastos se hicieron a crédito. A mí que me preguntan, ¿tienes ahí resultados financieros? Tiene los estados financieros completos. Sí. Y le damos una opción a ver si lo consideran Listo, muchachos. Entonces les decía que en los indicadores de rentabilidad nosotros vamos a calcular 5 indicadores y de esos 5 ya tenemos calculados 3. Entonces se van a dar cuenta que estos en realidad son muy sencillos. Y además, reitero lo del sencillo. Obvio, todo es fácil para mí, pero es como para que esto lo tomen como que no les genere un bloqueo de entrada. ¿Listo? ¿Se acuerdan que en el análisis vertical y horizontal hicimos el análisis de eficiencia productiva y operativa? Pues bueno, ese análisis de eficiencia operativa y productiva lo vamos a unir con los indicadores de rentabilidad que vamos a ver a continuación. Muy bien. ¿Qué son esos indicadores entonces? Voy a partir de un indicador que ya conocemos, que es la eficiencia. La eficiencia mide la capacidad de un activo de generar ventas. Hasta ahí. Ahora, la rentabilidad va a medir la capacidad de esas ventas de generar utilidades. O hay otro grupo de indicadores que me va a medir la capacidad de los activos, ya no de generar ventas,
sino específicamente de generar ganancias. ¿Listo? Entonces, antes de seguir como con las definiciones, en este punto me parece importante que nos devolvamos un toque a las decisiones financieras. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerdan que en las decisiones financieras dijimos lo siguiente. Tenemos un bloque, ¿cierto?, que va a determinar la estructura de inversión de la compañía. Y en esa estructura de inversión, nosotros teníamos los activos, que clasificamos como corrientes y no corrientes. Y estos son todos los activos totales. ¿Listo? Ahora bien, dijimos que esto hacía parte de la decisión de inversión de la compañía. Esa decisión de inversión, entonces, va a estar unida a una decisión, ya vimos, que es la decisión de financiación. Y entonces, esa va a estar como para este lado. ¿Sí? Y esto va a ser la estructura de financiación. ¿Y cómo nos podemos financiar? Pues nosotros dijimos que lo íbamos a hacer a partir de dos tipos de fuentes. Los recursos externos, que denominamos pasivos, y los recursos propios, que denominamos patrimonio. Entonces acá va a estar el patrimonio y también dijimos que el pasivo lo íbamos a dividir en dos. El pasivo corriente, que es de corto plazo, y el no corriente, que es de largo plazo. Hasta ahí nosotros teníamos pues como mayor, pues no hay ninguna novedad. Luego dijimos que nosotros íbamos a utilizar, entonces, bueno, antes de eso, estas van a ser la decisión de financiación. Que lo que decíamos era, muy bien, nosotros vamos a tomar los recursos de la financiación para ir a comprar activos. Y dijimos que esos activos deben ser capaces de generar ventas. Y esa capacidad del activo de generar ventas lo denominamos eficiencia de los activos. Pero ya en este punto a mí ya no me interesa solamente generar ventas, porque ¿de qué me sirve generar, no sé, 1 millón de ventas, pero los costos son 2 millones? No me sirve. Listo, pues como que súper que vendí, pero tengo muchos ingresos, pero no lo veo representado en las ganancias del negocio. Entonces, a partir de este momento, nosotros ya no vamos a cuantificar si ese activo es eficiente o no, sino que nuestro interés será si es capaz de cubrir los costos, el costo de ventas, y con base en eso generar la utilidad bruta. ¿Listo? Si es capaz de pagar los gastos operativos y con base en ello generar la utilidad operativa. ¿Listo? Y si es capaz de pagar los costos y gastos pues, que no son operativos, pues aquí tendríamos ingresos no operativos, tendríamos una salida de gastos no operativos, tendríamos otra salida de gastos financieros, que son los intereses, y esto nos da la utilidad antes de impuestos. Le pagamos a la DIAN, a Petro, iba a escribir la DIAN, ¿sí ven pues? Esto los bendiga. Le pagamos a Petro, entonces por acá están los impuestos, y entonces eso nos va a dar la utilidad neta, que ustedes deben recordar que les decía que esa utilidad neta nosotros también la vamos a usar dentro de esa estructura de financiación. Una partecita se la entrego a los inversionistas que quedan muy contentos. Listo. Las manitas. Pero otra parte la voy a llevar al patrimonio como utilidad retenida. ¿Listo? Para lograr financiar activos y así el ciclo se va dando. Entonces, en este momento, nosotros vamos a mirar varias cosas. La primera, lo primero que vamos a ver es la capacidad de las ventas de generar, por ejemplo, utilidad bruta. Y a esto lo vamos a llamar el margen
bruto. ¿Y cómo lo leemos? Entonces es utilidad bruta sobre las ventas. ¿Listo? ¿Y cómo lo leemos? Por cada peso que vendemos, ¿cuánta ganancia nos queda? Entonces, si esto me da el 30%, ¿qué significa? Que de 100 pesos que vendimos, ¿cuánta ganancia bruta me quedó? 30 pesos. ¿Listo? Pero también vamos a mirar si es capaz de generar utilidad operativa. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la capacidad de las ventas de generar utilidad operativa. Y este va a ser nuestro segundo indicador. Y lo vamos a llamar margen operativo. ¿Y cómo se calcula? Utilidad operativa sobre las ventas. Entonces noten que hay similitudes en las fórmulas. Sí, claro. Todas tienen como denominador común las ventas. Y el numerador es una utilidad. El nombre del margen será la utilidad que utilice. Entonces, si yo hablo de utilidad bruta, ¿qué utilidad voy a utilizar? Perdón, si utilizo margen bruto, ¿qué utilidad? La bruta. Si hablo de margen operativo, ¿qué utilidad voy a utilizar? La utilidad operativa. ¿Listo? Y por último, nosotros vamos a querer saber si finalmente el resultado neto es positivo para el negocio. Y entonces ahí lo que vamos a mirar es la capacidad de las ventas de generar utilidad neta. ¿Y a ese cómo cree que lo vamos a llamar? Margen neto. ¿Y cómo se calcula? Utilidad neta sobre las ventas. Listo. Por eso les decía, miren que esos indicadores realmente son muy sencillitos, porque lo que estamos mirando es ya no la capacidad de generar ventas, sino la capacidad de generar ganancias. Y los tres primeros indicadores van a ser de margen. Ahora, pregunta, ¿se acuerdan que hicimos análisis vertical del estado de resultados? Y se acuerdan que dividimos cada una de las utilidades sobre las, pues mucho, todo lo dividimos sobre las ventas. Listo. Entonces ya tenemos los márgenes. ¿Sí? Cuando ustedes se van, váyanse por favor por el análisis vertical de sus compañías. Cuando ustedes ven el vertical de las utilidades, ahí realmente lo que calcularon fue un margen, dependiendo del tipo de margen bruto, operativo o neto. Entonces, por eso les decía que dentro de los indicadores de rentabilidad desde el análisis vertical no les habíamos puesto nombre, pero ya los habíamos calculado. Y si ustedes recuerdan, cuando les expuse análisis vertical, ¿se acuerdan que les decía la interpretación? Entonces, por ejemplo, cuando yo divido el costo de ventas sobre las ventas, ¿eso cómo lo interpretamos? Yo les decía, por cada 100 pesos que vendemos, ¿cuánto destinamos al pago? En este caso, del costo de ventas. ¿Listo? Cuando es ganancia, entonces, por cada 100 pesos que vendemos, ¿cuánto destinamos pues, cuánto recibimos de la respectiva utilidad? ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí noten que estoy como en la primera definición. Es la capacidad de la empresa para generar rendimientos con base en los beneficios obtenidos por la explotación y la inversión realizada. Entonces es poner a funcionar. Que los activos me generen ventas y que esas ventas generen ganancias. Pero entonces a mí me entra como una duda y no sé si a ustedes. Yo no puedo calcular directamente la rentabilidad de los activos. Mejor dicho, es posible calcular la rentabilidad de una inversión. Atentos. ¿Qué es una inversión? ¿Qué creen ustedes que es una inversión? Es una salida de dinero para comprar ¿qué? Activos. ¿Sí o qué? Listo. Entonces, en salida de dinero yo quiero saber, por cada peso que yo, pues, por cada peso que invertí en esos activos, ya no es cuántas ventas, ya no quiero ese paso intermedio, sino que yo lo que quiero es revisar directamente la capacidad de esos activos de generar ganancias. Listo. Y entonces ahí noten que ya no me voy a ir con este paso intermedio, lo voy a obviar como que para llegar a esto tengo que tener ventas. Listo. Ya no voy a mirar ni esto, voy a borrar por acá los márgenes, que eran como un grupo de indicadores de rentabilidad. Ya esta no es mi preocupación. Voy a borrar chum. Dejemos esta muñequita por aquí al lado.
Voy a borrar este, ya, voy a como a pensar en lo siguiente. Listo, entonces miren, en este momento mi preocupación ya no es si las ventas generan alguna cosa o no, esa no es mi preocupación, sino que la preocupación es directamente si esa inversión es capaz de generar ganancias. En este caso, ojo, lo que yo voy a mirar es directamente si ella es capaz de generar utilidad operativa. ¿Listo? ¿Qué? Sí, sí, míralo acá. Dame que se oculté los controles. Vean. Listo. Entonces a mí ya la preocupación, la siguiente preocupación de los indicadores de rentabilidad no es a través de las ventas, sino directamente por cada 100 pesos que invierto, cuánta ganancia operativa recibo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué la operativa? Ah, por lo siguiente. Resulta que cuando uno calcula indicadores de rentabilidad o cualquier tipo de indicadores, a mí me gustaría compararme con alguien, ¿listo? Entonces, digamos que la primera base de comparación es frente a mis propias metas como empresa. La segunda base de comparación será frente a mi pasado como empresa. Y la tercera base de comparación será con mis competidores. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Listo. Y entonces yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Ustedes más o menos en qué semestre están? ¿Como entre tercero y cuarto más o menos? Listo. ¿Qué tal si yo les digo que los voy a poner en sus respectivos programas de formación en una olimpiada, pero van a competir ustedes contra los de noveno semestre? Ustedes me dicen, pues, profe, descarada, obvio, ellos me van a ganar, porque ellos ya han vivido un montón, porque ya dieron un montón de materias, porque cosas que ya tienen que yo no entiendo, que bla, bla, bla. Listo. Fíjense que entonces, cuando yo quiero comparar, y entonces yo les voy a decir de malas, estos son competidores, pues no son todos financieros o industriales, pero ustedes me van a decir, no, es que ellos tienen, pues, porque han vivido más. Listo. En ese orden de ideas, miren que les puse un ejemplo muy básico. Cuando yo comparo un competidor, lo que yo quiero es coger los activos que son necesarios para la operación, listo, y la capacidad de esos activos de generar qué tipo de ganancia, la de la operación. ¿Y por qué no la neta? Ah, por una cosa muy simple. Porque la neta está afectada ¿por qué? Está afectada por ingresos no operativos, o sea, que nada tienen que ver con la actividad económica del negocio, con gastos no operativos y con gastos financieros. Para ponerles el ejemplo de las Olimpiadas en términos de empresa, les voy a poner un ejemplo X. Imagínense que yo voy a analizar una compañía que fabrica arepas. ¿Listo? Entonces, Ángela Gómez fabrica arepas. ¿Yo qué necesito para fabricar arepas? Eso, esa es la materia prima. Pero pensemos en activos. Yo voy a necesitar unos quemadores, necesito para moler el maíz, necesito unos fogones para que hablando el maíz. Listo. Voy a necesitar, no sé, una máquina para que unas ollas, una olla para que selle al vacío las arepitas o para que les haga el empaque, no sé. La etiquetita, listo. Pues mi idea es que sea el vacío, pero no, muy bombi. Listo. No, pero sí, ándate pa' más. Ya los vi, las vi ese fin. Pero me llamó la atención. Uy, profe. Sí, las de yuca. Que no vean. Ah, bueno, yuca, pero ya. Otro material, porque eso no es como la harina comprimida, diferente del maíz que es cocinado y luego lo hacen mal. ¿Cierto? Ah, ya. Ajá. Listo, muchachos. Entonces, ¿entendemos qué activos necesito para la operación? Ah, pero es que imagínense, igual está un local que yo voy a comprar, voy a comer. Pero el local es muy grande. Entonces, en una parte hago las arepas y en otra parte se lo alquila a un parcero, como ustedes los llaman, pues para que monte un negocio de por la noche, o sea, nocturno, no sé, como de perritos calientes, porque la gente sale muy después de la listo. Resulta que mi ganancia operativa va a ser de 100 pesos. Listo. Pero el alquiler de ese local, parce, eso es bombi.
yo recibo, pues, anualmente, yo vendo 100 pesos de arepas, y anualmente recibo 300 pesitos de alquiler. ¿Listo? Pregunta. Si yo, Ángela Gómez, bajo este contexto que les estoy planteando, me comparo, por ejemplo, con arepas La Sonsoneña, respecto a la utilidad operativa, ¿me va igual de bien? No. Pero si considero la neta, puede que yo les gane. ¿Listo? Porque entonces yo tengo otros ingresos, o, bueno, sí, que me va mejor. ¿Sí? Entonces, por eso, en términos de rentabilidad, cuando yo quiero comparar a quién le va mejor en la operación, debo considerar no todos los activos, sino lo que llamamos el andel. Si lo recuerdan, ¿cierto? Lo acabamos de hallar. Desde estos vamos a sacar el andel. Recuerden que el andeo incluye un pedacito del activo corriente, porque incluye el capital de trabajo. Y también incluye los activos fijos necesarios para la operación. Entonces, por ejemplo, en el caso del local, ¿yo qué voy a utilizar? Pues tomaría el local que necesito para fabricar las arepas, el otro no. ¿Listo? Pues yo sé que es más fácil dividirlos para que técnicamente me puedan como ir entendiendo a qué voy con mi discurso. Y lo voy a comparar respecto a la utilidad operativa. Y eso, entonces, ¿cómo se calcula? Eso lo vamos a llamar la rentabilidad, en este caso, de una inversión, que va a ser la rentabilidad del andel. ¿Listo? Si yo les digo, es que quiero medir la capacidad del andeo de generar ganancias, ¿cuál debería ser el denominador? Noten que ahora yo les decía, capacidad de las ventas de generar utilidad. ¿Qué iba en el denominador? Las ventas. Y acá yo les estoy pidiendo que me calculen la capacidad de unos activos de generar ganancias. ¿Qué va en el denominador? Los activos. En este caso, todos. No, solo el andel. Y entonces, como son activos de operación, ¿qué utilidad deberíamos utilizar? La operación. Hasta ahí vamos, ¿sí o qué? Utilidad operativa. Pero resulta, atentos con esto, que la BODI es muy estricta. Porque la BODI lo que me dice es, listo, mijo, vamos a decir que usted, la ganancia que recibe es la utilidad operativa. Y niega completamente, quedan negados los ingresos no operativos. O sea, ella asume que esto es cero, no hay gastos no operativos, no hay gastos financieros. Entonces, en este caso, la utilidad operativa es igual a la utilidad antes de impuestos. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? Y entonces, ese indicador me dice, listo, muñeca. Entonces, como usted se quiere comparar con la operación y yo le niego todo lo que está de ahí para abajo, entonces usted va a pagar impuestos. Pero ese impuesto no va a estar calculado sobre la utilidad antes de impuestos con todas esas arandelas, sino sobre quién, sobre la utilidad operativa. Y a eso lo vamos a llamar WODI. Tranquilos que enseguida les voy a ir mostrando pues como todo el texto. En la presentación está. Sino que a mí me gusta explicárselos así porque creo que ya con las decisiones financieras, que ya las hemos mascado tanto, lo pueden entender mejor. Realmente cuando se nos queda en la rentabilidad del andel, podemos ver la utilidad operativa después de impuestos. No, porque es que mira que en tus estados de resultados, esto tiene un valor distinto al operativo. Épale, sí, porque mira que esta, se la voy a poner por aquí, la BODI es la utilidad operativa por 1 menos T. Listo, mejor dicho, no se los voy a anotar así, es que les llegué al resultado, perdón. Es a la utilidad operativa, que es la BODI, la utilidad operativa, ay, qué belleza. Utilidad operativa menos el impuesto operativo. ¿Qué es el impuesto operativo? Es utilidad operativa por la tasa de impuesto. O sea, es que mi impuesto yo lo voy a calcular sobre la utilidad, sobre mis ganancias de la operación. Noten que ese indicador es muy bonito porque estoy negando como todo lo que no es de la operación, lo estoy negando. Y seguramente ustedes me preguntarán, pero profe, cuando usted nos explicó las decisiones financieras, ¿se acuerdan que si ustedes se vuelven a esa presentación, yo les decía, ¿cuál es el principio de una decisión financiera de inversión? Que la rentabilidad de los activos sea mayor a lo que me cuesta financiarlos.
Entonces ustedes me dirán, profe, pero mira qué chiste esto, porque entonces, en la rentabilidad estás negando los gastos financieros. Sí, claro, yo los estoy negando porque luego lo que voy a hacer es comparar esa rentabilidad con lo que me cuesta financiar los activos, que eso lo vamos a denominar el WACC, que es una tasa. O sea, yo voy a comparar un porcentaje con un porcentaje. ¿Listo? Por ahora, digamos que la preocupación será que entendamos por qué un andeo se calcula sobre la utilidad operativa. Nosotros, pues yo espero que ya la otra semana vamos a volver a ingresar a Bloomberg y vamos a ver que Bloomberg me entrega este indicador. Pues de hecho él me entrega todos, acá lo estamos calculando pues como analistas externos. Luego vamos a poder comparar si nos van a coincidir o tenemos algunas distorsiones porque hemos hecho supuestos. Por ejemplo, en la rotación de cartera, ¿qué supuesto tuvimos? Que todas las ventas fueron a crédito. Listo. Se supone que los indicadores que calcula la compañía son indicadores ya con su propia información. Entonces, fíjense, este indicador en el mundo financiero tiene un nombre muy potente, que lo van a encontrar mucho. Este se va a llamar el ROIC. Se va a llamar rentabilidad de los activos de la operación, o también se va a llamar el ROIC, que es la rentabilidad sobre el capital invertido. ¿Listo? Pero noten, y yo hago mucho hincapié en eso, es capital invertido para operar. ¿Listo? Muy bien. Chicos, me siguen como con el análisis. Entonces, fíjense, ¿qué me va a decir el indicador de rentabilidad? Me va a medir la capacidad de generar ganancias a través de las inversiones que hago. Uno de esos indicadores va a ser midiendo la capacidad de las ventas de pagar costos y gastos y generar ganancias. Y a esos los vamos a llamar márgenes. Y vamos a tener el otro grupo de indicadores que es como los indicadores de rentabilidad que mide la capacidad directa de la inversión de generar ganancias. Ahora bien, hasta ahí vamos. Resulta que yo les dije que dentro del patrimonio están los recursos propios, ¿cierto? Ahí están las inversiones de quién, del inversionista. O sea, el patrimonio va a representar lo que el inversionista de alguna manera ha invertido para que ese negocio funcione. Entonces la pregunta es, la rentabilidad del andeo o el ROIC mide la rentabilidad de la compañía. Pero ¿será que al inversionista le interesará saber cuál es la rentabilidad para él? Sí. Y entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces, sí, se las voy a poner como en naranjado. ¿Listo? Entonces, los inversionistas ponen esta platica. ¿Ellos qué quieren saber? La capacidad del patrimonio, síganme la ruta, de generar utilidad operativa. No. A él le importa es que generar utilidad neta. Con ellos, con el accionista, sí tenemos que llegar hasta la utilidad neta. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando les expliqué los estados financieros, les dije que la utilidad neta es lo que queda para quién, para el inversionista. Listo, también me interesará saber, como dueño del chuzo del negocio, la capacidad que tiene mi aporte de generar ganancias netas, que son las que finalmente me van a entregar. Y a ese indicador lo vamos a llamar rentabilidad del patrimonio. Entonces, ¿qué hay en el denominador? Si es la capacidad del patrimonio de generar utilidad neta, en el denominador está el patrimonio. Y en el numerador, utilidad neta. Listo. Y a este lo vamos a llamar el ROI. Listo. ¿Me siguen? Pero yo me perdí en el ROI. El ROI es el mismo andeo. Es este mismo. Son dos nombres. Rentabilidad del andeo o ROIC. Sino que a nivel internacional, pues cuando uno lee la literatura de otros países, no vas a encontrar rentabilidad del andeo. Vas a encontrar ROIC. Listo, me siguen. Ay, ¿no les parece que esto es súper cool? Súper cool. Por eso ya van entendiendo por qué cuando les expliqué decisiones financieras me detuve tanto tiempo y les decía, venga, las entienden súper bien. Porque chicos, si uno entiende las decisiones financieras, moverse entre los indicadores es lo más de fácil, ¿cierto?
Porque fíjense, yo ahí puedo ver una rotación, claro. Yo quiero ver es qué capacidad tengo de vender los inventarios rápidamente, porque en la medida en que los vendo rápidamente se convierten en ventas. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí uno como que analizando las decisiones va entendiendo como cuál es la ruta de los indicadores financieros. Puedo borrar esos garabatos ya. Yo les recuerdo que esas gráficas están más bonitas por allá en otra presentación. ¿Listo? Entonces ahora, entendiendo cómo a dónde vamos, les voy a seguir las definiciones. Entonces nos dicen, permiten evaluar la eficiencia operativa del negocio. Ojo que es eficiencia operativa, no es la eficiencia de los activos. Y ya les voy a decir por qué. Esta eficiencia operativa que representa la capacidad de las ventas de generar ganancias. Ganancias brutas y netas. ¿Listo? Perdón, brutas y operativas. Y aquí vuelvo a parar un segundito. Brutas y operativas. ¿Listo? Entonces, me voy a parar como, sobre todo para hacerles hincapié al tema de la eficiencia. Entonces, atentos muchachos. Ustedes recuerdan el concepto de eficiencia productiva y de eficiencia operativa. Entonces dijimos, a esto me estoy refiriendo acá, para que no confundamos esta eficiencia de la que estamos hablando con la del indicador de actividad, que son dos cosas distintas. Cuando dijimos que había eficiencia productiva, cuando comparábamos el horizontal, ¿de qué? De las ventas, la variación de las ventas era mayor a la variación del costo de ventas. ¿Listo? Y cuando hablamos de la eficiencia operativa, decíamos, la variación de las ventas es mayor a la variación de los gastos operativos. ¿Listo? Vamos bien, entonces. Ahora, yo quiero que analicemos por partes como el destripador. Entonces, vamos a hablar del margen bruto. Y lo voy a comparar por acá con el margen operativo. ¿Listo? Y ustedes deben recordar que nuestra estructura es ventas menos costo igual a utilidad bruta menos gastos operativos igual a utilidad operativa. Listo, como para que tengamos en cuenta eso. ¿Cómo era que calculábamos el margen bruto? Fácil. El margen bruto es, en el denominador, ventas, porque es la capacidad de las ventas de generar utilidad bruta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primera pregunta. Si la compañía es eficiente en términos productivos, ¿qué significa? Que la variación del denominador supera a la variación del numerador. En ese caso, el indicador tiene que crecer. Claro, tengo más ventas para, bueno, acá es el costo. Ya se los voy a desagregar para que les quede como más fácil. Recuerden que acá es ventas menos costo igual a utilidad bruta, ¿sí o no? Entonces, si las ventas crecen más que el costo, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener mayor utilidad bruta, ¿sí o no? Entonces el numerador pues va a quedarme más ganancia por cada peso que estoy vendiendo, es como el concepto. Entonces, cuando hay eficiencia productiva, lo que estoy diciendo detrás de ese concepto es que por cada peso que estoy vendiendo, como mis costos no están creciendo al mismo ritmo, me está quedando más ganancia. Entonces, por cada peso vendido, me queda más ganancia. Eso en cristiano, ¿qué significa? Que cuando una compañía es eficiente en términos productivos, ¿qué le pasará a su margen bruto? Va a tender a crecer, porque por cada peso que va a vender le va a quedar más ganancia. Ahora,
El margen operativo es más complejo en ese sentido, pues en el concepto del análisis. ¿Por qué? Porque el margen operativo, ustedes saben qué es. Utilidad operativa sobre ventas. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Primer escenario. La compañía es eficiente en términos productivos. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo más utilidad bruta. ¿Listo? Y al mismo tiempo es eficiente en gastos operativos. Entonces, es como el escenario ideal. Soy eficiente en las dos, entonces voy a tener mucha más utilidad bruta por cada peso vendido. ¿Qué le pasa al margen operativo? Crece. Listo. Pero no, las empresas no siempre son color de rosa. Puede ocurrir que la compañía sea eficiente en términos operativos, pero no en productivos, o al revés. Puede ser eficiente en términos productivos, pero no en los operativos, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza el margen operativo, en el margen bruto es suficiente analizar la eficiencia productiva, pero en el margen operativo es necesario analizar la eficiencia productiva y la operativa. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el margen operativo crezca, aunque soy ineficiente productivamente. O sea, soy malito para la producción, pero gestiono también mi operación que logro que el indicador me sube. ¿Listo? ¿Cuándo ocurre eso? Usualmente. Pues yo se los voy a poner como en el escenario muy crítico. Imagínense, muchachos, que la cosa está muy peluda en mi negocio. Y la gente, cuando a un empresario le va mal, ¿qué es lo primero que piensa que tiene que hacer? Despedir gente. Despedir gente, ¿en qué gasto está o en qué costo? Está en el costo de producción. Usual, a menos que sea dentro de del personal, de la planta. Pero si no, sería, imagínense que echamos, no sé, secretarias, auxiliares, gerentes, no sé qué, gasto operativo. Entonces, yo logré simplificar mi gasto operativo y hago que mi utilidad parezca como reaccionar. Sí, pero es que mi problema no estaba ahí, mi problema ¿dónde estaba? Es que pues la producción, la eficiencia productiva estaba mala, ¿sí? Entonces, fíjense que por esa razón es que yo siempre recomiendo que cuando uno analice el margen operativo, tiene que analizar tanto la eficiencia productiva como la eficiencia operativa. Es como si ellos se fueran a ir acumulando. ¿Listo? Ahora, yo quiero analizar el margen neto. Voy a borrarles esto. Entonces, es como para que vayan pensando en que cada cosita se va como a formular. El margen neto, ¿qué problema va a tener? Va a tener el siguiente. Pues que no es un problema. O sea, yo acá que soy como de dramática hoy. La utilidad operativa le sumamos el ingreso operativo, le restamos el gasto no operativo y le restamos los gastos financieros, ¿cierto? Y esto nos va a dar la utilidad antes de impuestos, le pagamos a Petro y me da la utilidad neta. ¿Listo? El impuesto, muchachos, sí o sí me toca pagarlo. Y como alguien dice por allá en el mundo financiero, si me toca pagar impuestos es un reflejo de que me está yendo bien. ¿Cierto? Cuando yo pago impuestos es porque mi operación va bien, pues pague. El asunto es que, aparte de esto, a mí que me toca gestionar. Entonces, atentos. Me toca gestionar en términos de salidas de dinero los gastos no operativos y los gastos financieros, porque esos están como a discreción del negocio, sí. En ese caso, nosotros nunca hemos hablado de eficiencia desde otra arista, pero mi recomendación es que cuando analicemos el margen neto, que es utilidad neta sobre ventas, que también debo analizar eficiencia productiva, eficiencia operativa y de manera adicional, ustedes deben analizar cómo se comportan los gastos financieros versus la variación de ventas. Listo. Eso lo podríamos llamar eficiencia de gastos financieros, para ponerle un nombre. Yo nunca nos habías hablado del nombre de eficiencia, ¿no? Pero se acuerdan que todo el tiempo hemos hablado que las ventas son el detonador de todo de ahí para abajo. Entonces la variación de las ventas debe ser por encima de todo lo que hay de ahí para abajo.
Y lo mismo, debemos comparar la variación de otros egresos o de egresos no operativos versus variación de las ventas. Listo. Eso como para complementar los análisis. Vamos bien hasta ahí. Entonces noten que cuando hablo de eficiencia, estoy hablando desde esta arista, no desde la eficiencia de mi agilidad para vender vainas. Listo. ¿Puedo borrar? Entonces, como les contaba, los indicadores de rentabilidad se van a dividir en dos. El margen, que ya sabemos que es la capacidad de tener ganancias a partir de las ventas, y el retorno de la inversión, que va a medir la capacidad de recibir ganancias sobre las inversiones realizadas. Miren que todo lo que está ahí ya se los explico. Una maravilla. ¿Cuáles márgenes vamos a trabajar? Vamos a trabajar margen bruto, operativo y neto en su orden, y rentabilidad de la inversión. Vamos a hablar de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo neto de operación, que este es la rentabilidad del andeo, que también se llama ROIC y que también lo vamos a llamar RONA. Listo, no les había puesto el RONA. RONA. Entonces hasta ahí no tenemos mayor inconveniente. Listo, muchachos. En cada una de las siguientes diapositivas les explico el margen bruto, operativo y neto. Se las voy a pasar con cierta agilidad porque ya se las he explicado. Pero también para que ustedes se queden tranquilos que eso les va a aparecer como en la presentación. ¿Listo? Entonces, el margen bruto, entonces mide la capacidad de las ventas de generar utilidad bruta. ¿Listo? El margen operativo, entonces mide la eficiencia, el margen bruto, como les decía, mide la eficiencia productiva del negocio, por eso siempre analizamos a la luz de la eficiencia productiva. El margen operativo va a medir la eficiencia operativa y yo les incluyo siempre la productiva. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta que dentro de la utilidad operativa tengo incluido gastos como de depreciación y amortización. Sí. Pregunta. Recuerdan que les he dicho que la depreciación y amortización no son salidas de dinero. Pues todo el tiempo les he dicho. Entonces, ese margen operativo prontamente va a cambiar. ¿Listo? Y se va a convertir en un margen que es muy famoso, que se llama el margen EBITDA. Teniendo en cuenta que el EBITDA es la utilidad operativa en efectivo. Eso es ¿qué? Lo que me quedó en el bolsillo. ¿Listo? Entonces será, ¿qué es el EBITDA? Ay, es que es muy bobo esto. Yo lo voy a anotar de una vez. El EBITDA que es como una variacioncita de este. El EBITDA es un inductor de valor y va a ser la utilidad operativa en efectivo. Es el efectivo que genera la operación, es un indicador muy potente. El EBITDA es a la utilidad operativa, le voy a sumar la depreciación y le voy a sumar la amortización de intangibles. ¿Y por qué se las voy a sumar? Si en la utilidad operativa, profe, eso me lo restaron. Claro, lo restaron para pagar impuestos. ¿Sí o no? Se los había explicado. Pero en el EBITDA a mí me dicen, venga, muñecas, usted eso nunca lo sacó, o sea, eso le quedó ahí en el bolsillo. Pues dígame cuánto le quedó en el bolsillo. Entonces yo le voy a decir la utilidad operativa y devuelvo el efecto de la depreciación y la amortización. Entonces aparece una margen que se llama margen EBITDA. ¿Cómo lo calculamos? EBITDA sobre las ventas. Listo. No se preocupen, sobre el EBITDA tendremos un capítulo más adelante. Por ahora es que ustedes no sientan que cuando llego a inductores son otra batería de indicadores, sino que estamos redondando sobre los mismos. ¿Listo? Y acá está el margen neto, entonces mide como los resultados netos del ejercicio del negocio. Capacidad de las ventas de generar utilidad bruta. Aquí aparece el ROE, ¿listo? Entonces el ROE lo vamos a calcular, como ya se los mencioné, utilidad neta sobre patrimonio. Mide la capacidad del patrimonio de generar ganancias netas, es la rentabilidad de los accionistas. Y hay una variación, atentos a esa variación.
Entonces, muchachos, aquí voy a hacerles un pequeñito zoom frente a las decisiones financieras de nuevo. Ustedes se acuerdan que los inversionistas aportaron un dinero. ¿Se acuerdan que les he hablado del concepto de costo de oportunidad? Entonces, si el inversionista invirtió plata en mi negocio, dejó de invertir en otra cosa, porque el recurso es escaso. El costo de oportunidad se define en términos técnicos como el mejor uso que le puedo dar a los recursos. Cuando yo decido invertir en este negocio es porque considero que es la mejor alternativa posible. Cuando ustedes se vayan a casar y se casen con X y no con Y, o sea, cuando ustedes les propongan matrimonio o ustedes propongan matrimonio, es porque pensaron que esa persona era el mejor recurso disponible. Se lo estoy poniendo en el concepto de eso hasta medio pena, pues no sacas, no piensen que yo mientras me casaba decía el mejor uso disponible. Eso ya me lo sé. Pero claro, cuando uno se casa con X y no con Y, es porque usted piensa que ahí están todos sus recursos escasos, el tiempo, el amor, no sé qué, pues está mejor ahí que en otra parte, ¿no? Ajá. Es una, porque usted se supone que no le gusta. Los que son infieles no tienen costo de oportunidad. O sea, hay que decirle, te he hecho porque no sabes el concepto de costo de oportunidad. Listo, muy bien. Entonces, atentos a lo siguiente. Dado ese costo de oportunidad, el inversionista tenía varias alternativas para invertir su dinero. Él sacrificó, voy a inventar, nuestro inversionista en este ejemplo que voy a poner, tenía una alternativa de inversión que le rentaba, la rentabilidad de la otra alternativa era el 15%. Listo. Él había pillado que en ese momento los CDT están otra vez en caída porque las tasas de interés van en caída. Listo. Pero hay otras alternativas, imagínense un fondo colectivo que le daba una rentabilidad del 15%. Pero este personaje, nuestro inversionista, dejó de invertir en ese fondo para invertir en la empresa. Sin embargo, ¿cuál será la base en la que él se va a comparar? Así como cuando uno se casa. Entonces imagínense que tenía dos pretendientes, como dicen las abuelas. Uno, como muy charro, jocoso, pero medio bajo para el trabajo. El otro más acartonado, más serio, pero pues todo el mundo decía que ahí era, pues porque era como más estructurado. ¿Listo? ¿Qué pasa si me caso con uno o con otro? Imagínense que me voy con el chavo. Pero está muy bajo. Entonces yo no empiezo a pensar en el otro. Si yo me hubiera casado, no me estaría riendo tanto, pero estaría en esas peleas porque nos estamos poniendo bien. Estoy dando un ejemplo muy crítico. Si me voy por el estructurado, entonces cada vez que yo le digo, vení, divirtámonos un ratico, y él me dice, no, mira, es que tengo que trabajar, yo pienso en el charro. Y diría, no, si yo me hubiera casado con él, estaría muerta de la risa. Me estaría muerto de... No, claro, pero uno siempre va a pensar como, pues, pucha, si me hubiera quedado con el otro, pues yo trabajo por los dos y que él me ponga a reír, pues qué maravilla. No. Listo. Entonces, a lo que me quiero referir es que uno siempre tiene una base de comparación. Lo mismo le pasará a nuestros inversionistas. Entonces, este personaje va a comparar la rentabilidad de este negocio versus una tasa que vamos a llamar KE. ¿Y qué es KE? Es la rentabilidad de otra alternativa de inversión. Es lo mínimo que él va a exigir para quedarse ahí. Yo acá les pongo el 15, pero es posible que el inversionista me diga, venga a mí, el 15 me lo daban en X inversión, pero usted es más riesgosa. A más riesgo, más ganancia me van a pedir. Claro. Entonces él me dice, por quedarme con usted, deme el 15 más 5% más. O sea que él no me va a exigir el 15, me va a exigir el 20. Y él todo el tiempo, cuando yo le entregue los reportes, el que me va a decir, como mínimo, ¿cuánto? El 20. El día que le llegue el 18, él se va a rascar y me va a decir, ahí piensa en el otro. Si estaría en el otro, y entonces, listo. ¿Me siguen en la idea? Muy bien. Ahora,
Resulta que el inversionista está aportando dinero, ¿sí? ¿Y quién aporta también dinero? ¿Se acuerdan de las lecciones de financiación? Aporta dinero los acreedores, en este caso un banco, y aporta dinero el inversionista. Entonces quiero que nos paremos en esa decisión. Acá está. Acá está el pasivo y acá está el patrimonio. ¿Cuánto es lo mínimo que exige el patrimonio? El CAE. ¿Sí o qué? Y por acá el pasivo tiene una tasa de interés. El banco me dice, mija, yo le presto al tanto por ciento. ¿Listo? A esa tasa de interés que me exige la deuda financiera, tasa de interés, acá no son todos los pasivos, sino de la deuda, lo vamos a llamar CADE. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿el inversionista también se debería comparar con ese CADE? Porque pillen lo siguiente. Imagínense que al banco yo le voy a pagar el 30%, del inversionista el 15%. ¿Usted qué cree que ellos va a pensar? El inversionista dice, ¿de verdad usted me está pagando a mí menos que al acreedor? ¿A él le sonará ese negocio socio? Es que pille, el inversionista le pagó de último, ¿sí o no? Acuérdense de la estructura del estado de resultados. Están los gastos financieros, luego le pago al gobierno y por último, si queda, al inversionista. Entonces el inversionista se rasca la cabeza y dice, venga mi muñeca, usted le está pagando al banco el 30%. ¿Al inversionista le conviene ser socio o le conviene ser acreedor? En ese caso, acreedor, porque si es acreedor le estaría dando ¿cuánto cada año? 30. Listo. Entonces, el inversionista querrá compararse con lo que se le está pagando al acreedor financiero. Y entonces ahí aparece este ROE que se calcula antes de impuestos. Y lo comparamos con el CADE. Listo. ¿Por qué antes de impuestos? Muchachos, en la estructura del estado de resultados, los gastos financieros están antes o después de impuestos. Antes. Entonces yo debería comparar, para que sea comparable, pues yo no debería compararlo con el ROE, que es utilidad neta sobre patrimonio, sino con la utilidad antes, es decir, la utilidad antes de pagar impuestos sobre el patrimonio, para que así yo pueda compararme el inversionista frente al acreedor financiero. Entonces hagamos aquí como un ejercicio rápido. Imagínense lo siguiente. Imagínense que este ROE es del 10%. Imagínense que este es del 12%. Imaginen estos valores. Estos valores los vamos a calcular. El CAE, imagínense que es del 15%. Y a este le estamos pagando el 20%. Listo. ¿Qué concluyen ahí? ¿Qué compararíamos con? La primera pregunta. Al inversionista le estamos pagando más de lo que él nos estaba pidiendo. Pregunta, ¿qué es lo que él mínimamente nos pide? ¿El 15 o el 20? El 15. El 15 es lo mínimo que él me pide. Entonces, ¿y ese 15 con qué lo voy a comparar? ¿Con respecto a cuál de los dos valores? Con el 10, con el de la utilidad neta. ¿Sí o qué? Entonces, lo que yo voy a hacer es este 10 versus el CAE, que es del 15. En este caso nos va mejor. Entonces, el inversionista, ¿qué va a hacer? Se rasca la cabeza y dice, me tengo que ir por otro lado. Entonces, la compañía paga menos o remunera menos al inversionista versus lo que él exige. ¿Listo? Ahora, este 12, ¿con qué lo debo comparar? Con este 20. ¿Listo? Versus el KD del 20%. Bajo esta comparación, al inversionista le conviene más ser acreedor o inversionista. Acreedor. Como inversionista le damos el 12, pero como acreedor le damos el 20. Este man dice, no, o sea, no me da el 15 que necesito. Y aparte de eso, le paga más al acreedor financiero. Bye. ¿Listo? Aquí vamos a decir que al inversionista se le paga
o se le remunera más al inversionista, perdón, más al acreedor que al inversionista. Listo, nos queda claro como esas comparaciones. Muy bien. Y aquí está el último indicador, que es el RONA, el ROIC o la rentabilidad del andero. Listo. Y entonces ese RONA, ROIC o como lo estamos llamando, ¿con qué lo vamos a comparar? Ya lo vamos a comparar de la siguiente manera. Entonces fíjense que este RONA me debe incluir todas las decisiones de financiación. Acá tengo el andeo, acá tengo pasivo, acá tengo patrimonio. El pasivo que me exige, KD, y el patrimonio, KE. Pero resulta que yo necesito de las dos fuentes para ir a comprar andeo, ¿sí o no? Yo necesito de este, y con los dos voy y compro andeo. Por lo tanto, el RONA, que se mide en porcentaje, lo vamos a comparar con lo que vamos a denominar costo de capital, que también va a estar en porcentaje. ¿Listo? ¿Y qué es el costo de capital? Es el costo ponderado de la financiación de los activos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, luego vamos a abrir el capítulo de costo. Imagínense que el RONA me da el 22% y el costo de capital nos da un 15%. ¿Vale la pena invertir? Sí. ¿Vale la pena? Sí, acuérdense del principio de inversión. Invertimos en aquellos activos cuya rentabilidad sea mayor a lo que me cuesta financiarlo. ¿Deberíamos invertir? Sí, claro. Cuando yo uso tanto pasivos como patrimonio, entonces la financiación me cuesta el 15%. El 15 es menor que lo que el activo está rentando. Entonces yo a ojo cerrado debería invertir. Listo, chicos, vamos bien hasta acá como conceptualmente hablamos. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a saltarme, pues voy a terminar la presentación y vamos a calcular, porque hasta ahí ya sabemos calcular el ROE, el RONA, el ROE en las diferentes modalidades y los márgenes. Pero ¿qué nos queda como en visto? Que tenemos que calcular el KD, el KE y el UA. Muchachos, aquí yo voy a hacerle, ¿se acuerdan que les dije al principio y desde la clase pasada que yo voy a hacer un cambio en el orden de la materia? Esto usualmente en este punto de la materia yo lo suponía y seguíamos para adelante. Y cuando llegábamos al EVA, íbamos y calculábamos el UA. Lo que yo voy a hacer en este momento es, y esto pues es nuevo, o sea, lo estoy probando con ustedes. Voy a dictarles primero, o sea, como ya les expliqué el RONA, ya les expliqué el ROE, de una vez les voy a explicar cómo calcular el KD, el KE y el UA, para que cuando analicen, lo analicen a la luz de datos, pues como que ya tenemos, ¿sí? Voy a borrar. Entonces acá les pongo como o sea, todo lo que les he venido explicando, acá está. Entonces, tenemos los activos de la operación, cuya rentabilidad es el RONA, tenemos el costo de la deuda que llamamos KD, y tenemos el patrimonio que es el ROE, pero lo que ellos me piden es el KE. Esto es lo mínimo exigido. ¿Listo? Bajo este contexto, entonces vamos a decir que lo que buscamos para el accionista es que el ROE calculado con utilidad neta sea mayor al KE. Entonces acá les digo, los accionistas invierten esperando una rentabilidad que compense el riesgo que están asumiendo. La rentabilidad mínima exigida por el inversionista, que es KE, ¿cierto? Depende no solamente de las condiciones del mercado, ¿cierto? Sino también de la manera en que opera el negocio. Muchachos, les voy a hacer una pregunta. ¿Invertir en un negocio de comida es igual a invertir en un negocio de ropa?
la comida es un bien necesario, o sea, la gente sí o sí va a comprar comida, pero lo otro es un bien de lujo, listo. Razón por la, ustedes me dirán, profe, pues, pero en pelota no podemos salir. Y yo les voy a decir, claro, pero si usted está pobre, se va a ir a comprar unas paletas de Carolina Herrera de 2 millones de pesos. No, listo. Listo. La rentabilidad mínima exigida por los inversionistas se conoce como el costo de los recursos propios y ese se cae. Cumplir esa relación planteada implica que la empresa satisface la rentabilidad mínima que exige el inversionista. Si no se cumple esta relación, estaríamos diciendo que se destruye valor para el accionista, que se llama el EVA del equity, que lo vamos a ver al final de la materia. Eso pues lo voy a dejar ahí como en visto, porque lo van a entender por allá más adelante. Acá tenemos el RONA debe ser mayor al CADE, entonces así garantizamos, perdón se me fue, que la deuda contratada para financiar los activos de la operación tenga una tasa superior a la que se paga por la deuda, o sea que la rentabilidad del activo supere lo que me cuesta la deuda financiera. Listo. Si no se cumple esta relación, vamos a tener que definir, pues vamos a tener que pensar qué le ocurre a la operación del negocio o revisar las fuentes de financiación, en este caso, buscar, pues, estructurar la deuda. Y como les mencionaba ahorita, el RONA debe ser mayor al WACC, siendo el WACC el costo promedio ponderado de las fuentes de financiación. Entonces, aquí decimos que los activos de la operación deben generar rentabilidad que permitan cubrir todas las fuentes de financiación, tanto la de recursos propios, que es el CAE, como la deuda, que fue lo que les mostré ahorita. Solo se aceptan proyectos o inversiones que superen el WACC para que la compañía genere valor, que eso lo vamos a llamar el EVA. Entonces, la relación ROE versus CAE nos va a llevar al EVA del equity. La relación RONA versus WACC nos va a llevar al WACC, al EVA de toda la empresa. Pero tranqui, ese concepto de EVA sí lo desarrollamos más adelante. Listo. Muy bien. Voy a parar aquí y vamos a calcular los indicadores que ya tenemos. Y vamos a empezar con los cálculos del KD, el CAE y el WACC. Como para relajar un poquito la clase y no darles como más teoría por ahora, entonces vámonos para nuestro archivo en Excel. Listo, muchachos. Entonces nos vamos a ir para los márgenes. Voy a buscar este. Listo, muchachos. Entonces ahora vamos a calcular los indicadores de rentabilidad. Entonces, margen bruto. Listo. Para el margen bruto vamos a traer las ventas. Por favor, eliminen estas variaciones porque las vamos a tener allá en el horizontal. Pues es como lo hemos venido trabajando. Y les voy a cambiar un poquito el orden. Donde dice acá, les voy a poner la utilidad bruta. Y acá
acá les voy a poner ventas. ¿Listo? Para que nos quede como en el orden. Utilidad operativa para el caso del margen operativo sobre ventas. Y del margen neto, entonces va a ser utilidad neta. Listo. Ya las variaciones, como ya las hemos trabajado, las ponemos en el horizontal. Entonces, traemos la utilidad bruta, que la teníamos en el estado de resultados. Y vamos a traer las ventas. Ventas o ingresos operativos. Podemos calcular ya el margen bruto. Sí, lo voy a hacer como desconociendo el vertical, pero ya lo vamos a ir a colocar. Entonces es utilidad bruta sobre las ventas. Y eso me da el 44%. Listo, vámonos para el análisis vertical de la utilidad bruta. Entonces, voy a irme para acá. Noten que me da el mismo valor. Listo. Muchachos, ¿por qué les quiero mostrar esto? Noten que se los calculé, pero realmente podían haberlo pasado por alto y traerlo directo del vertical. Listo. Aquí vamos a arrastrarlo. Con lo que es la división de los números. Claro, porque acuérdate que todo lo dividimos en el estado de resultados sobre las ventas. Listo. Igual vamos a calcularle, pues como el gráfico, yo voy de nalgas, pues es horrible, como si fuera a quebrar, pero mi indicador se ha venido deteriorando, ¿listo? De manera adicional, a mí me parece como importante, más como en aras de analizarle, voy a agregarle por acá, pero no hace, no, se los voy a agregar más abajo. Les voy a traer el costo de ventas. Pero aquí lo que me interesa del costo realmente es poderlo calcular su variación. ¿Listo? Porque yo les explicaba que el margen bruto se analiza con el costo de ventas. Voy a traerme el costo de ventas para que me quede aquí a la mano. Enseguida lo analizamos. Vamos a traernos el margen, a calcular el margen operativo. Entonces, vamos a traernos la utilidad operativa y vamos a traernos de nuevo las ventas. Entonces tenemos que el margen operativo es utilidad operativa sobre ventas. Noten los valores y exactamente, si me voy para el análisis vertical, corresponden a los del análisis vertical que ya habíamos planteado. ¿Listo?
¿Listo? ¿Qué creen ustedes que me hace falta acá en el margen operativo para poder analizar? Si en el margen bruto incluye el costo de ventas, en el operativo, ¿qué me haría falta? Los gastos operativos, porque el costo, una vez lo analice, ese mismo análisis me servirá para el caso del margen operativo. Gastos operativos. Listo, vamos bien, por allá atrás, muchachos. Listo, margen neto. Entonces, de nuevo, nos traemos la utilidad neta y las ventas. Sacamos el promedio y la gráfica, que para mi caso es bien volantona. ¿Listo? De nuevo, si vamos a mirar el vertical del análisis de la utilidad neta, noten que tenemos el mismo valor. 5.7, 5.3, 5.7 y 5.3. ¿Listo? Yo voy a aprovechar como para ponerles acá. Listo, muchachos. Acá les estoy poniendo como que entendamos que lo que está acá como en ese recuadro negro se refiere a los márgenes, que además son para nuestros indicadores de rentabilidad. ¿Listo? Se van a dar cuenta que esto lo voy a empezar a llenar de recuadros, porque, por ejemplo, la división de interés sobre ventas es un indicador de endeudamiento. Es como para entender que no solamente pues, es este, van a aparecer otros. Calculemos el ROE.
¿Listo? Ah, bueno, no, antes de eso. Para analizar el margen neto, ¿qué nos hace falta incluir como para dentro de ese análisis? ¿El qué? No, Me respondieron así, pues a la maldita. no, la utilidad neta. Ya la tenemos. ¿Qué afecta la utilidad neta? Lo afecta el costo y el gasto, que ya están analizados. Yo les propongo que de entrada, eso, los egresos no operativos, lo que pasa es que los ingresos me suman. Pues aunque también podríamos. Dejemos los tres para que estemos como más tranquilos. ¿Ah? Ingresos no operativos. Listo, muchachos. Vamos a calcular el ROE. Vamos a calcular los dos. El de la utilidad antes de impuestos y el de la utilidad neta. Noten que el ROE de la utilidad antes de impuestos implica que calculemos el KD. ¿Listo? Y el ROE de la utilidad neta implica que calculemos para comparar el KE. ¿Listo? Entonces, por lo menos hoy, dejemos los indicadores calculados y en la próxima calculamos el KD, el KE y el UAC. Ya con eso cerramos rentabilidad. Entonces, utilidad antes de impuestos. Entonces, utilidad antes de impuestos está aquí, 704. Y el patrimonio, de una vez traigámoslo. El patrimonio total está aquí. Les dijimos que el ROE era la utilidad dividido el patrimonio. Sí, esta es utilidad antes de impuestos. Va a ser un nombre. Listo, muchachos. Hagamos lo mismo con la utilidad neta. Nos traemos la utilidad neta, puede ser desde acá o desde el estado de resultados, el patrimonio y el ROE. Entonces recordemos que es utilidad neta sobre el patrimonio. Nos falta el RONA. Calculemos el RONA. ¿El andeo lo tenemos? Sí. Sí, por allá en la eficiencia del andeo.
para calcular el body, yo les propongo hacerlo por partes como el destripador. ¿Listo? Vamos a calcular primero, vamos a traernos la utilidad operativa. Y de manera como independiente vamos a calcular el impuesto operativo. El impuesto operativo es la utilidad operativa por la tasa de impuestos, por T. La tasa de impuestos es esa T que tenemos por aquí. Les pregunta, ¿conocemos la utilidad operativa? Utilidad operativa la tenemos por aquí arriba. Trim. Arrastremos. Tenemos la tasa de impuestos, que no, que vale, ¿no? Pero, como todo lo descargamos de Nutresa, pues, y de sus estados financieros, ustedes deben recordar que bajamos variada información. Entonces acá, información destacada, donde está el valor de la empresa, que ya realizamos eso, estado de resultados, estado de expresión financiera, por acá está el flujo de caja libre, y acá estaba rentabilidad. ¿Listo? En rentabilidad, noten que ahí aparece el margen bruto, el margen evita, por ejemplo acá está el RONA, que es el retorno de capital invertido, pero pues ya calculado con datos pues súper de la empresa. Pero de ahí, ¿qué vamos a sacar? La tasa impositiva efectiva. Listo. Desde 2018 hasta 2022. ¿Cuál es el problema de esta? Que no está pues en porcentaje. De lo que yo voy a hacer desde 2018 es coger el valor, dividirlo entre 100. ¿Listo? Y ahí ya sí lo puedo expresar en porcentaje. Extraigámoslo. Les voy a dejar acá un comentario. Se obtuvo de Bloomberg entonces en la hoja de rentabilidad y se llama tasa efectiva impositiva, ¿cierto? Tasa impositiva efectiva. Chicos, ¿sí lo identificaron para sus ejercicios?
Todos. Entonces, ¿cuál es el impuesto operativo? Ese es la utilidad operativa por la tasa de impuestos. Entonces, ¿cómo calculamos la UODI? La UODI es la utilidad operativa menos el impuesto operativo. Otra forma de hacerlo es utilidad operativa por 1 menos la tasa de impuesto. Es decir, utilidad operativa menos el impuesto. ¿Cuál es el RONA? Fácil. Utilidad operativa dividido ante. Noten que si lo comparo con Bloomberg, estoy muy lejos de ese valor, porque yo estoy asumiendo todos los activos fijos, toda la cartera, listo, todas las cuentas por pagar. Entonces es como tener en cuenta que acá yo lo estoy calculando bajo una información que tenemos, pero que cuando esto repite, o sea, cuando yo estoy dentro de la empresa, obviamente los indicadores van a ser muchísimo más exactos, pues naturalmente. ¿Listo? Muy bien, voy a dejar acá, en la próxima clase miramos el WACC, y con eso vamos como, pues el WACC con sus respectivos componentes. Vayan en paz y no se queden más. No, acuérdense que si las leo en negativo, solamente son los activos fijos. No, no porque no se va. Solamente hago. Pues lo que Profe, siempre lo cargo. Eso está cargado, o sea, lo que trabajamos hoy profe, no lo han actualizado, pero Se carga. profe, estaba estudiando pues y me dio por repasar exactamente los errores que tenía en el examen pasado. Y vi que había puesto la depreciación anual en este lado, pero no sé por qué, pues acá la depreciación anual se pone. Eso depende, porque la depreciación se va a ubicar en dos partes. Se puede ubicar incluido dentro del costo de ventas, ¿cierto? O sea, antes de la utilidad bruta, para todos aquellos activos asociados con la producción. Y se incluye en los gastos operativos para todas aquellas depreciación de activos asociados con la operación. Por eso, Entonces tengo dos máquinas. Las máquinas son para la producción, va dentro de los costos, o sea, antes de la utilidad bruta. Pero tengo el computador del gerente, esa depreciación va en los gastos. en el caso. Listo, profe. Bueno, esa era mi duda. Muchas gracias. Igualmente nos falta hacer algo. Bueno, nos falta hacer la rentabilidad.